tenemos un programa que es Manos a la Olla, que sin recursos públicos, Nicolás, solamente a través de la Fundación Lima, a través de donaciones, y no necesariamente de grandes empresarios, sino también de pequeños y medianos empresarios o microemprendedores, ¿no? Hemos podido llegar a tener por lo menos una subvención medianamente permanente de 890 ollas. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Heidi Quirós. Ella es teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima. Señora Quirós, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, estimado, a ti, Nicolás, y a todo tu público que te sigue, ¿no? Agradecida por la oportunidad. Preocupado por el tema de las alzas de pasajes. Y la pregunta es si no hay una alternativa distinta y cómo esto va a afectar las ya golpeadas economías populares, ¿no? ¿Y cuál es la posición de la Municipalidad de Lima sobre esto? Totalmente preocupados, estimado Nicolás, porque la verdad es que desde la creación de la ATU, en la que nos quitaron competencia de la Municipalidad de Lima a fines de diciembre del 2018, considerábamos que este cambio de autoridad iba a ser para mejor, ¿no? No solamente para tal vez mantener los precios, sino para poder bajarlos, o sea, en favor de los ciudadanos, para poder establecer, se entiende, una inyección directa, ¿no?, del gobierno, y ahora vemos que, o sea, ATU tiene serias dificultades económicas para mantener el sistema, sobre todo post pandemia. Acuérdate que se ha dado un subsidio que se dio a través de la municipalidad, pero un subsidio durante más de 2 años en el que se le exigía medidas de seguridad, como por ejemplo ir al 50%, obviamente llega un momento en el que vas a tener, digamos, que trasladar al ciudadano de a pie esta situación. Y la verdad es que nos preocupa de sobremanera, Nicolás, porque, o sea, si bien es cierto, siempre y en muchos de los países ese servicio es subsidiado y la ley 30900 así lo establecía, es decir, vamos a cambiar el chip para decir ahora vamos a hacer servicio público, se entiende, y yo lo digo aquí abiertamente, que tiene que haber una declaración de emergencia al transporte urbano, Nicolás, porque sí necesita darse prioridad a este tema, o sea, se le tiene que dar los recursos necesarios porque si no vamos a terminar trasladando a los ciudadanos. Y lo otro que también en su momento lo hemos comentado, en su momento cuando teníamos las competencias nosotros como municipalidad, era por ejemplo poder dar valor agregado a las estaciones, como pasa en algunos otros países, bajo este nuevo concepto que es conocido a nivel mundial, que es el DOT, en el que dices, oye, desarrollo urbano más transporte. ¿Qué quiere decir? Oye, hay que alquilar más espacios dentro de las estaciones de Metropolitano, hay que darle algunas herramientas para la inversión privada para que también eso termine, digamos, trasladándose en una mejor tarifa del ciudadano. Claro, ¿no? Porque fíjate, no ha pasado, Heidi, si me permites, mira, me escribió, esto me lo he escrito el día viernes, Humberto Pérez Fray, que es un especialista en temas de transporte y que ha dedicado años a criticar la manera y a aportar también, no solo a criticar, sino a aportar sobre cómo se ha estado manejando el tema del transporte. Y él hace un resumen que a mí me parece extraordinario. Él dice, o sea, nosotros teníamos hace tiempo en Atru, ¿no es cierto? Se privatiza todo, se desaparece, vienen las combis asesinas, es la historia que ya conocemos, y se inicia un proceso de reforma del transporte. Y parte de eso es la entrega de las concesiones. Entonces él dice, a las concesionarias se le ha dado infraestructura, porque la infraestructura la hemos construido con la plata de todos los peruanos, ¿no es cierto? En segundo lugar, se le ha entregado a través de COFIDE un crédito para que adquieran los buses. Pero resulta que 12 años después no han pagado los créditos. O sea, el Estado pone la infraestructura, el Estado le pone el billete para los buses que no han pagado, y además han recaudado, según el cálculo de Humberto Pérez Fray, 2.141 millones de soles en todos estos años. Pero además, lo que tú has señalado, se les ha dado una compensación por el alza del combustible, ¿no es cierto? Y se les ha permitido incorporarse al proceso de Reactiva Perú. Entonces él dice,
O sea, el Estado pone la infraestructura, el Estado le da la plata para que compren los vehículos, el Estado le subsidia el combustible, el Estado les da reactiva y encima ahora subimos los pasajes. O sea, y el ciudadano y el usuario, o sea, ¿en qué momento vamos a pensar en él? ¿No? Así es, totalmente. Nosotros estamos totalmente preocupados porque al final, esto ya lo hemos dicho, Nicolás, desde inicios de la pandemia. Y lo dijimos, oye, estamos preocupados porque vamos a dejar la competencia de transporte, vamos a pasar a una nueva autoridad y sabemos bien que toda nueva autoridad tiene procesos, estimado Nicolás, y lo hemos visto desde la transferencia. O sea, era algo que se ha tenido que verificar. Y lo otro que también nos estamos olvidando, Nicolás, es que acuérdate que dentro de uno de los compromisos que habían estaban, por ejemplo, la construcción de la ampliación del metropolitano, que durante gestiones anteriores ni siquiera se había pensado hacer. ¿Por qué? Porque son parte, digamos, de estas cláusulas de los contratos de concesión que han sido prácticamente nudos que han amarrado a la autoridad, ¿no?, en su momento, y que se entendía, oye, es necesario tener un ente que únicamente vea el transporte. ¿Por qué? Porque la municipalidad ve muchas cosas. ¿Por qué? Porque la municipalidad no tiene plata para poder, por ejemplo, ver algunas cosas técnicas. Se ha creado una autoridad con un fin, y ahí un poco la reflexión también. O sea, cuando creamos nuevas autoridades, tenemos que ver, oye, cuánto es el presupuesto que se les va a dar. Por eso es que estas, digamos, iniciativas que muchas veces se dan a nivel del Parlamento o que son muchas veces propuestas ciudadanas, tienen que ir siempre acompañadas de un respaldo, de un planeamiento a futuro. Porque, como le digo, o sea, toda nueva autoridad, toda creación, por más que sea óptima, yo creo que sí, definitivamente tenemos que ir a ese paso, pero nos ha tocado vivir una pandemia que nos está realmente complicando, y ya lo habíamos dicho, ojo, este tema de subsidio o este tema de formas de equilibrar algunos beneficios para poder darle, digamos, camino, un sostenimiento de su inversión va a ser necesaria, porque si no vamos a terminar afectándonos todos como ciudadanos, porque tenemos que pensar que obviamente los servicios públicos tienen que siempre ser óptimos, y ser óptimos implica tener una tarifa razonable. No puede ser que estas deficiencias en cuanto al tema del sistema de transporte las termine pagando el usuario. Porque hay autoridades que están evidentemente creadas para poder hacer estos. Claro, porque en realidad la idea es que para proteger el bolsillo o la economía popular, es decir, tú has tenido no una cadena de subsidios, el que la infraestructura la del Estado, el que el dinero para la adquisición del vehículo lo ponga el Estado, que además no puede cobrar porque la obra no está terminada supuestamente, y encima han demandado al Estado por eso, ¿no es cierto? Has tenido reactiva, has tenido bonificaciones compensatorias por el tema de los combustibles, y encima subes el pasaje. O sea, no tiene lógica, ¿no es cierto? Tendría que haber una alternativa distinta. Pero en fin, eso queda ahí como pendiente. Ahora, hay otro tema, el de las ollas comunes. Nosotros estamos en una campaña, Salva una olla, y nos hemos encontrado con una queja permanente en las ollas a las que llegamos, que es que no llegan los municipios, o no llega el Ministerio de Inclusión, ¿no? Y que la gente se la está viendo por sí sola. ¿Por qué no se puede articular, Heidi, esto desde la Municipalidad de Lima? Porque ustedes tienen un programa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos manos a la olla, y la que hemos hecho, además de poder tener una data, que yo la llamo data espejo, para decirle a los municipios, oye señores, tú no tienes 10 ollas, tienes 100 ollas. Lo digo ¿por qué? Porque como tú dices, o sea, este tipo de apoyos que vienen muchas veces, digamos, del gobierno central a los municipios distritales, tienen muchas veces, o sea, la oportunidad de poder llegar a las ollas que están dentro de los distritos, y no ocurre. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Obviamente tenemos que actuar. Tenemos un programa que es Manos a la Olla, que sin recursos públicos, Nicolás, solamente a través de la Fundación Lima, a través de donaciones, no necesariamente de grandes empresarios, sino también de pequeños y medianos empresarios o microemprendedores, no, hemos podido llegar a tener por lo menos una subvención
medianamente permanente de 890 ollas. No es suficiente. Sabemos que no es suficiente porque la data que nosotros tenemos, por ejemplo, georreferenciada al día de hoy y que se actualiza cada 15 días, son de 2.500, ¿no? Pero, o sea, el principal responsable o los principales responsables son los distritos. Hoy en día tenemos la ley, tenemos el reglamento, o sea, hay más responsabilidades y le dice a los distritos, oigan, ustedes tienen que trasladar o darles partidas presupuestales a las ollas comunes. No está ocurriendo todavía, Nicolás. Entonces, sí nos preocupa porque nosotros, en estas datas georreferenciadas que ustedes pueden ingresar poniendo manos a la olla, van a poder encontrar cómo es que estas ollas están identificadas a nivel de todo el metropolitano. Porque habría necesidades sumamente increíbles. O sea, no tienen dónde cocinar, siguen cocinando a leña, no tienen ollas, se prestan las ollas. O sea, igual. Pero por eso, pero la pregunta es esta: si hay un presupuesto del gobierno central para atender a las ollas comunes, ¿cómo es posible que en el contraste tengas la realidad que está viviendo la gente en las ollas comunes? Es que los recursos no están llegando porque los procedimientos que se están usando no son los adecuados. Y habría que buscar la manera. Porque no las tienen registradas, no las tienen registradas. Y yo hago aquí una exhortación, Nicolás, tanto al ministerio como a los municipios distritales, por el amor de Dios, usen la data que ha trabajado Lima Metropolitana en manos a la olla. No puede ser que sean invisibles las señoras. O sea, realmente es algo indignante. No puede ser que un municipio, por no hacer bien su chamba, por demorarse en los trámites de inscripción de ollas comunes, tenga solamente 10 ollas comunes cuando nosotros vemos en la realidad que son, por ejemplo, más de 100. O cuando nosotros, a través ¿no es cierto?, de nuestra campaña Salva una olla, las vamos descubriendo. Y los municipios las ven, las tienen. No puede ser que no las vean, pero no las ven, pues, Heidi, no las ven, como tú dices, son invisibles. No las quieren ver, quieren ver. Heidi, me encanta esta conversación contigo, pero no quiero terminarla sin hablar de un tema que es bien delicado, que hemos tratado acá, que es el tema, porque además me han demandado por decir cosas sobre esto, que es el caso de contrato con Innova Ambiental. O sea, ¿qué está pasando ahí? Es un contrato que tiene 6 años de vencido, al que se le dieron hace 6 años que ya estaba vencido. 120 días, y esos 120 días se han convertido en 6 años. O sea, ¿qué va a hacer la municipalidad ahora con la nueva gestión frente a esto? Porque es insostenible, esto es una situación absolutamente irregular. Sí, esto ya lo hemos visto en la sesión de consejo anterior, Nicolás, porque es una preocupación que lo tienen muchos de los colegas regidores, y se ha invitado a la gerenta de servicios a la ciudad para que pueda dar, digamos, por lo menos un estado situacional, y es algo que tiene que, como tú dices, o sea, caminar adelante. ¿Qué es lo que pasa hoy en día o qué es lo que se nos ha dicho a la fecha? El tema de la legislación que está, digamos, en medio de esta situación. O sea, estamos ahora detrás de esta evaluación normativa, pero es sumamente complicado porque, o sea, uno es mantener el servicio vigente y lo otro es ver la fórmula idónea para poder contratar como corresponde, ¿no? Pero lo han hecho otros distritos. Hacer una nueva licitación. Claro, lo lógico es incluso, termina una licitación, entonces convocas una nueva licitación internacional, o sea, como se ha estado haciendo en los distritos y en la misma municipalidad, pero la pregunta es ¿por qué no se hace en este caso? O sea, que es una cosa muy extraña, ¿no? Porque además no es un servicio barato. Entiendo que las tarifas que cobran son en promedio más altas que las que pagan en distritos. En segundo lugar, se supone que están haciendo uso de vehículos que por contrato debían ser ya propiedad de la municipalidad y no lo son. Es decir, hay cosas ahí que, por lo que entiendo, la Contraloría ha tomado cartas en el asunto la semana pasada también, ¿no? Para que alguien explique qué es lo que pasó ahí. Claro. Y a través del Consejo se ha puesto de conocimiento y se ha llamado a la funcionaria nueva, la actual, para que pueda tomar cartas sobre el asunto, Nicolás. O sea, estamos, digamos, verificando la situación jurídica, pero ya la gerenta tiene
como una de las tareas que se le ha encargado, digamos, a través del Consejo Metropolitano y obviamente con esta nueva gestión, que este tema se pueda ver de inmediato, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido al menos ahí en el Consejo Metropolitano. Heidi, te agradezco mucho, me da pena, tenemos que terminar por hoy, pero quiero comprometerte a tener un contacto más continuo, ¿no? Porque yo creo que es importante que además tengamos la posibilidad de abrir los teléfonos para que los propios ciudadanos te planteen como autoridad cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades. Vamos a estar en contacto, Heidi. Te agradezco mucho por esta primera conexión, muy gentil. Y yo te invito, Nicolás, que por favor podamos hacer una conexión también con toda esta data georreferenciada que tenemos, por supuesto, para que además a través de tus líneas se pueda ir también actualizando permanentemente. Muchas gracias, Heidi. Heidi Quirós.